Hola y bienvenido a esta nueva píldora de Power Query, donde vamos a buscar un método para eliminar columnas vacías de una manera dinámica y que además se pueda trabajar con cantidades de datos considerables, 2 millones, 5 millones, 60 millones, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Hola, hola, antes de que entremos en materia, me presento, mi nombre es Miguel Caballero y aquí te vamos a ayudar con todo lo que tiene que ver con Power BI y ni se diga de Power Query, el lenguaje M. Como te he comentado previamente, vamos a ver cómo crear una solución que nos permita remover columnas vacías de una manera dinámica para cantidades de datos considerables. De hecho, pues he explorado por aquí en YouTube distintas soluciones de la comunidad, algunas, bueno, todas realmente excelentes, que nos van a servir para hacer nuestras pruebas de rendimiento en el próximo video. Pero vamos con la solución de nosotros a continuación. Muy bien, ya nos encontramos aquí en el editor de Power Query. De hecho, tengo dos consultas. Esta de ingresos, donde su última columna 12 está completamente vacía. Por el lado de la consulta datos tenemos varias columnas vacías intermedias, como la columna B, E, F, etc. Necesitamos construir una forma dinámica de remover las columnas en blanco, de tal forma que no quede fijo a ciertas columnas, que sea algo estático, no, que sea dinámico. Y aparte de eso, que logre trabajar de una manera eficiente con grandes cantidades de datos. Imaginemos, por ejemplo, unos 4 millones de registros. ¿Cómo vamos a hacer esa construcción? Primero vamos a crear un paso desde la interfaz, que es seleccionar columnas. Para ello nos vamos al botón de atajo, ubicamos el comando elegir columnas y en esta lista vamos a deshabilitar columna 12 y clic en el botón aceptar para observar en la barra de fórmulas que la función que permite hacerlo es table.selectColumns. Su primer argumento es una tabla almacenado en esta variable y luego en su segundo argumento se indica en una lista aquellas columnas que queremos que sean visibles, las seleccionadas. Las que no quedan excluidas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Generar una lista de forma dinámica que excluya aquellos nombres de columnas donde todos sus elementos estén completamente vacíos, sean null, es decir, columnas en blanco. Por lo tanto, no perdamos de vista nuestro objetivo, generar una lista dinámica para esta función table.selectColumns. Así que vamos a hacerlo. Para ello, primero que todo vamos a eliminar este paso de otras columnas quitadas para observar incluso la columna 12 y ahora sí procedamos a crear una consulta en blanco. Clic derecho en el panel de consultas, nueva consulta y clic en consulta en blanco. Podemos apreciar que aparece aquí como consulta 1. Ahora vamos al editor avanzado. Esto lo podemos conseguir fácilmente con la secuencia de teclas Alt-HQ y por aquí llegamos. Claro, queremos una lista de los nombres de las columnas. Vamos a excluir aquellas columnas donde todos sus elementos son null, están completamente vacíos, pero en una primera instancia necesitamos todos los nombres de columnas. Eso va a ser fácil de conseguir porque tenemos la función table.columnNames. Aquí la podemos ver. Si pulsamos control espacio podremos observar en el tooltip la descripción de lo que hace. Nos dice que devuelve los nombres de columna como una lista. Y nos conviene que sea una lista, dado que, como vimos previamente, table.selectColumns en ese segundo argumento recibe una lista. Con lo cual está perfecto, table.columnNames. Ahora le indicamos la tabla. ¿Cuál tabla? Si observamos, vamos a tomar como ejemplo esta consulta ingresos. Por lo tanto, va a ser ingresos lo que digitamos directamente. Pulsamos clic en listo para ir corroborando que en efecto aquí en el área de resultados tenemos los nombres de todas las columnas en esta tabla ingresos y es un valor de tipo lista. Podemos observarlo directamente aquí en el área de resultados porque dice lista. Ahora, nuestro siguiente objetivo será seleccionar esos ítems donde sabemos que sus columnas no están vacías. Pero antes de llevarlo a ese criterio, primero debemos conocer cómo podemos seleccionar ítems específicos de una lista. Empecemos por allí. Para ello vamos al editor avanzado, al HQ para llegar rápidamente. Y vamos a crear un nuevo paso. Vamos a poner aquí coma y voy a ponerle S1 por una cuestión de simplificación. La función que nos va a permitir seleccionar ítems específicos de acuerdo a un criterio, por sencillo o complejo que sea, es la función de orden superior list.select, la cual recibe en su primer argumento una lista. Una lista donde va a hacer un recorrido, va a iterar. Esta lista ha quedado almacenada en este paso llamado origen. Ese es el que vamos a proporcionar.
coma, podemos ver nuevamente en el tooltip que nos dice Selection as Function. Es decir, que aquí le indicamos una función que va a recibir ese ítem actual y de acuerdo a ello, pues ejecuta el cuerpo de la función para devolver true o false. ¿Me explico? Voy a dar aquí este salto y voy a poner each. Each, ¿qué va a hacer? Nos va a detectar el ítem actual. Como podemos observar aquí son varios, entonces imaginemos que el list.select hace lo siguiente, primero está en país, luego va a enero y así recorriendo uno por uno. Con each vamos a poder acceder a ese ítem actual con la variable guión bajo. Entonces este es el ítem actual. Con lo cual si nosotros queremos hacer una selección simple, podemos decirle aquí, bueno, si esto es diferente de column 12, por ejemplo, column 12, vamos a poner ahora aquí en el in S1, clic en el botón listo y podemos observar que lo hemos logrado. Hemos seleccionado todos aquellos ítems que son diferentes a column 12 que podemos observar que ha desaparecido. Me devuelvo un paso aquí en origen para ver que en efecto estaba hace un momento. Lo hemos logrado. Ya sabemos cómo seleccionar ítems específicos. Muy bien, ahora sí preocupémonos por construir el criterio que es detectar si esa columna está completamente vacía. En ese caso, si nos vamos aquí a ingresos, podremos ver que primero estaremos aquí en país y de alguna manera necesitamos pues contar esos valores o algún criterio. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Me voy acá a consulta 1, vamos a ir al editor avanzado y me voy a crear en un nuevo paso. Voy a ponerle S2 también por simplificación para mostrar la función table.column. La función table.column devuelve una columna de datos de una tabla especificada como una lista. Mejor dicho, le damos el nombre de la columna y me devuelve esa columna específica como una lista. Por lo tanto, si ponemos aquí un ejemplo, bueno, de la tabla de la consulta ingresos, la columna país. Voy a poner acá S2, clic en listo y podremos observar que en efecto me está devolviendo esa columna concretamente y como podremos observar como un valor de lista. Eso va a ser bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque podemos tomar nuestro table.column y como sabemos que el list.select va recorriendo cada ítem que son los nombres de las columnas, podremos ponerlo aquí. Y en lugar de dejar este país estático, vamos a poner nuestra variable guión bajo que viene a ser el nombre de la columna. Entonces ya tenemos esto aquí. Pero ahora, ¿cómo hacemos para identificar si todos los valores son nulos o no? Una forma muy sencilla sería indicarle list.non-null-count, que nos cuente todos los valores que no son vacíos. Y si eso es distinto de 0, quiere decir que es una columna que queremos mantener porque tiene datos. Donde llega a ser 0, nos va a devolver true, por lo tanto, pues no la queremos. Y lo tendríamos aquí. Vamos a eliminar este paso. Ponemos S1, clic en el botón listo y podemos observar que en efecto ha sucedido. Ya no estamos observando la columna 12. Me voy a devolver aquí a origen. Vemos que está la columna 12, pero en este paso S1 se ha ido totalmente. No obstante, esta solución es bastante incómoda. ¿Por qué? Porque necesita contar todos los valores para detectar los null de las distintas columnas. Me explico. Vamos aquí a la consulta ingresos y veremos que ese list.non-null-count debe escanear toda la columna para contar aquellos que no son null. Debe escanearlo todo, que en este caso pues es bastante rápido porque la tabla está compuesta por 11 filas, entonces son 11 iteraciones. Pero estamos creando una solución que sea factible para grandes cantidades de datos. Imaginemos 27 millones, 60 millones o 100 millones o hasta más. Por lo tanto, si tomamos esos 100 millones, pues ese null-null-count deberá ser escanear todos esos 100 millones de valores para hacer ese conteo de los no nulos. Pero no para allí, porque no debe hacerlo para esta columna, luego para esta, luego para la tercera y así sucesivamente. Con lo cual, si imaginamos que son 70 columnas y 100 millones de filas, pues eso va a ser un proceso que va a tardar. Es por este motivo que necesitamos buscar una forma un poco más rápida de ejecutar. Para ello vamos a ir aquí a nuestro consulta 1, vamos al editor avanzado y voy a crear un nuevo paso para presentarte la función list.skip. Voy a digitarla por aquí, list.skip. ¿Qué hace esta función? Primero recibe una lista. Vamos a poner aquí una lista de true, luego true, ponemos un false, pongamos otro false y finalmente un true. Esta función itera, es decir, va en este elemento, luego va a este elemento y así uno por uno.
coma. Y ahora le vamos a indicar una función. Una función que va a devolver true o false. ¿Para qué? Si devuelve true, va a omitir ese elemento. Lo omite. Aquí, por ejemplo, por eso he puesto directamente el true para no tener que hacer ninguna expresión complicada, sino simplemente hacer referencia a este ítem. Pues si es true, lo omite. Si es true, lo omite. Si es false, lo deja. No obstante, una característica bien importante de la función list.skip es que una vez se encuentra con el primer false, ya sale de las iteraciones. Es decir, que no continúa su recorrido. Por lo tanto, aquí concretamente va a omitir este true, omite este true, se encontró con el primer false, sale de las iteraciones, me retornaría al final este false, false, true, ahorrándonos iteraciones. Vamos a comprobarlo. El segundo argumento es una función. Eso quiere decir que list.skip también es una función de orden superior, con lo cual podemos utilizar each y con el guión bajo pues acceder a cada elemento. Que en este caso no hay que hacer nada más. He puesto los valores booleanos directamente y vamos a visualizar. Pulsamos clic en el botón listo y podremos notar directamente que en efecto me pone false, false, true. Me omitió los true seguidos. Quiere decir que a pesar de que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ítems, es decir, 5 iteraciones, realmente ha ejecutado 2. Bueno, 3 para hacer esta comprobación, pero no es necesariamente todo. Y eso va a ser una muy buena ventaja para nuestra función list.select. Ahorrarnos este list.noNullCount. Bien, aquí ya estaremos con todos esos elementos. Pero ¿qué tal si a esta columna le decimos list.skip, abrimos paréntesis, vamos por acá y vamos a preguntar si el elemento es null? Claro, si no es null, de una vez sale de esa columna, haciéndolo mucho más rápido. Aquí es una función, no voy a poner each nuevamente porque puede ser confuso dado que en el list.select tenemos otro each, así que voy a crear aquí la función directamente, abro paréntesis, pongámosle nombre x por ejemplo y el operador goes to y ya está. Quiere decir que en este momento la x va a ser nuestro ítem actual desde la perspectiva del list.skip. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a preguntar si es null. Is null. Ya, de hecho aquí podemos agregar más cosas, por ejemplo, o x es igual a completamente vacío. Y podemos añadir otras opciones dependiendo de nuestra situación, pero esto es lo más común. Y cerramos paréntesis del list.skip. Entonces, para recapitular, aquí si nosotros observamos, imaginamos que estamos en la primera iteración del list.select, que es la columna país, pues esto nos devolverá una lista con, aparecerá Colombia, Argentina y bueno, otros elementos. List.skip va a recorrer estos ítems, pero el primero, que es Colombia, va a preguntar, ¿Colombia es null? Falso. Con lo cual, primer falso sale completamente de lo que son estas iteraciones, siendo mucho más rápido. Claro, cuando sean todos null, hará todo el recorrido. Pero le estamos dejando exclusivamente para aquellas columnas que sean completamente vacías. Ahora, nuestro list.select debe ser true o false para seleccionar el ítem. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí necesitamos de alguna manera crear una prueba lógica. Eso va a ser sencillo porque podemos utilizar la función list.isEmpty, que simplemente pregunta si la lista está vacía. Si la lista está vacía, quiere decir que hay elementos de otro tipo, que no todos son null. Y eso sería lo que nos va a retornar. Es por este motivo que necesitamos negar acá, negarlo, porque nosotros queremos que la lista nos deje aquellos elementos, bueno, aquellas columnas que queremos observar. Y aquí tendríamos nuestra función. Ya me voy a borrar este paso 2. Vamos por acá. Paso 2. Puedo poner nuevamente S1, clic en el botón listo y podemos observar que también está funcionando. Vemos que aquí no aparece esa columna 12. Lo que sucede con este método es que va a ser mucho más rápido que contar todos los nulos en cada columna. Bueno, para comentar, aunque aquí ya tenemos la solución, obtenemos la lista, es mejor crear una función que tome una tabla y nos remueva todas las columnas. Esta va a ser una manera mucho más sencilla de utilizarla. Así que hagamos esos ajustes finales. Bueno, procedamos a hacer estos ajustes finales. Nos vamos aquí al editor avanzado, al HQ.
Y detectamos que la función table.selectColumns era la ideal, así que vamos a utilizarla acá directamente. Ponemos S2 igual y ponemos table.selectColumns, abrimos paréntesis. En este caso ya es nuestra consulta ingresos, para dejar únicamente aquellas columnas deseadas, por eso ponemos aquí ingresos, coma, y acá viene la lista. Todo inició gracias a esta opción de table.selectColumns, que esa lista la tenemos aquí en este S1. Lo ponemos por aquí, vamos a comprobarlo, pongo S2 en el link, clic en listo y podremos observar que en efecto pues aparece toda la tabla exceptuando esa columna 12 que está completamente vacía. Aunque ya funciona, vamos a convertirlo en una función para que sea mucho más fácil de implementar. En este caso, el único elemento variable es este ingresos, 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 que viene a ser la tabla. Por lo tanto, antes del let ponemos nuestro paréntesis, vamos a indicarle un nombre a este argumento, tabla as table, y nos va a devolver también una tabla, así que indiquémosle que va a ser una tabla o compatible con una tabla y nuestro operador goes to. ¿Qué hacemos? Repasamos este nombre de argumento aquí donde aparece ingresos, aquí también aparece ingresos y finalmente aquí en el paso S2. Pulsamos clic en el botón listo y ahora tenemos una función. Una función que ahora por defecto se llama consulta 1. Podemos darle algo más descriptivo. Yo la voy a llamar table-remove columns, empty columns. Vamos a ponerlo así en inglés como para que tenga esta sensación de las funciones nativas. Table.remove empty columns, se va a poner EFB por versión de Excel Freeblock. Ahora sí nos vamos acá a la consulta ingresos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo implementamos esta solución? Para ello simplemente nos vamos a la barra de fórmulas, ubicamos el f de x de agregar paso, pulsamos clic allí, vemos que nos hace referencia directamente al paso anterior que es encabezados promovidos. Pues bueno, ese nombre almacena toda la tabla. Por lo tanto, le decimos aquí table, nombre de nuestra función personalizada, table-bajo, aquí me apareció, remove empty columns, la selecciono, abro paréntesis, me desplazo hasta la parte final para cerrar el paréntesis y ejecutamos. Y ya está, vemos que se ha ido esa columna 12. Comprobémoslo ahora en datos, que aquí tenemos la columna B que está vacía, la columna E, F que está vacía, bueno, son esas. Por lo tanto, vamos al f de x, escribimos nuestra función personalizada table remove empty columns, ponemos los paréntesis respectivos, ejecutamos y podemos observar que en efecto ha eliminado las columnas vacías dinámicamente. Comparemos, quitó la columna B, quitó la columna E, quitó la columna F, se ha quitado y esta columna se la ha mantenido porque si bien tiene dos elementos vacíos, pues no es una columna completamente en blanco.